para los parciales también, para que ustedes sepan qué entendieron y qué cosas por ahí no se entendieron. No tienen evaluación, pero tienen feedback, con lo cual eso, digo, no tiene la ansiedad de ser algo que ustedes sí o sí tienen que tenerlo, digamos, acreditarlo con nota, y eso a veces pone un poco de presión, pero por lo menos les permite, nada, ir teniendo un feedback de cómo viene. Bueno, vuelvo. Hoy terminamos de ver construcción de objeto de estudio, y si podemos, el tema de tipos de estudios o tipos diseños de investigación, y ya vamos a ver qué características tiene esa definición y esa concepción de los tipos de estudios que hay en investigación. Ustedes recordarán, por lo que vieron, no solo de las clases, sino también de los videos que hemos subido sobre la unidad 1, que la cátedra no plantea la existencia de un solo método, sino de múltiples métodos de investigación. Métodos cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos, que son métodos complementarios, ¿sí? Entonces, digamos, en los tipos de investigación, vamos a ver qué característica tiene esto de pensar los diseños y de dónde proviene todo esto, ¿sí? Voy a comenzar a presentar las filminas. Bien, ¿las ven ahí? Sí, sí, perfecto, pero no está en pantalla completa. Estaba probando, pero no me sale, y no sé por qué no me sale. He encontrado un tip en YouTube que es para poder presentar y ver. Pero bueno, no está saliendo, así que vamos con lo tradicional. Vamos con la versión tradicional. Hay un truco que si vos guardás las filminas en el PowerPoint a modo de ventana, debería tomártelo, pero no me lo toma el Chrome, no sé por qué. Bueno, no importa, otro día. Entonces puedo pasar desde la pantalla del Meet. Bueno, recordarán que en la última clase quedamos en cuáles eran las bases de datos donde uno podía buscar información en torno a hacer una revisión de fuentes. ¿Sí? Algo de esto ya han visto en las clases prácticas y en las guías de autoaprendizaje, y también lo han visto, creo que en materias de primer año, que es decir, cómo hacer una revisión de la literatura. Así que vamos a hacer como un repasito rápido, y si hay alguna preocupación o hay algo que no esté claro, me lo preguntan. Alguien preguntaba si la clase quedaba grabada. Sí, como siempre, las clases quedan grabadas y subidas al ABP. Bueno, lo primero que uno hace es ir a fuentes primarias, ¿sí? Sobre todo cuando yo conozco mucho un campo, eso, digamos, eso es más frecuente o común cuando uno ya tiene una experiencia sostenida en investigación y en un campo de estudio. Bueno, uno conoce cuáles son, bueno, los principales referentes del campo, las principales perspectivas teóricas que lo han abordado. A veces también los investigadores ya tienen como una perspectiva teórica de la cual trabajan determinados objetos, ¿sí? Entonces, el acercamiento a la fuente primaria es mucho más rápido, más ágil y más directo, digamos. Uno directamente se va a esa búsqueda. No obstante, cuando uno por ahí no tiene como tan claro, tanta experiencia sobre un objeto en particular, bueno, una alternativa para, antes de ir a la fuente primaria, puede ser consultar a expertos, ¿sí? O consultar fuentes secundarias. El experto, en realidad más que las fuentes secundarias, es una buena estrategia porque justamente es alguien que sabe, domina el campo de estudio, y por lo tanto nos facilita ese acercamiento más orientado y directo a lo que pueden ser las fuentes primarias de información, en este caso los papers,
que son de mucha utilidad para poder ordenar el estado del arte, el estado de avance de un conocimiento, o las limitaciones de ese estado de avance a los fines de poder plantear un nuevo problema de investigación. Obviamente que uno debe acercarse, una vez que más o menos tuvo algún tipo de aproximación a través de expertos, de fuentes secundarias, a estas fuentes primarias. Por lo tanto, como vimos en la última filmina de la clase pasada, lo que uno hace es acercarse, digamos, a centros educativos. Nosotros le proponíamos la biblioteca virtual de la CECIR, ¿sí? Que son instituciones que tienen bases de datos, que son súper controladas, evaluadas por expertos, catalogadas, ¿sí? Donde uno tiene seguridad acerca de lo que está publicado allí. Digo, hay como prácticas comunes que es googlear cosas, ¿sí? Y obviamente casi todo está en la red, pero bueno, hay cosas que son válidas y hay cosas que no son válidas en la red, y en eso sí deben estar un poco atentos. Y atentas digamos, a no consumir información que puede ser de fuentes como no válidas. Pero digo, hoy por hoy, de hecho ustedes nos contaron que por la pandemia la universidad les acercó la biblioteca virtual desde la casa, ¿sí? O sea que ni siquiera hay que ir a la biblioteca. Bueno, no sé si eso se sostendrá así o no, pero una práctica regular en condiciones normales sería estar desde alguna institución académica o científica para acceder a la bibliografía. Bueno, nada, cuando uno tiene un artículo, ¿qué hace cuando uno tiene un artículo? ¿Qué hace con ese artículo? ¿Vieron algo de eso? ¿Qué hacer? Encontré un artículo sobre un tema de interés. ¿Qué hago con ese artículo? ¿Qué se les ocurre? Ver el abstract. Muy bien. ¿Ves el abstract? ¿Qué te interesa del abstract? El resumen o abstract. Muy bien. ¿Qué les interesa del resumen? ¿Qué información les provee el resumen? Palabras claves. Muy bien, las palabras claves. Ese es un primer punto importante, porque si yo encuentro o localizo 1, 2, 3 trabajos que son muy orientados o específicos a lo que yo quiero estudiar, bueno, ahí hay una precisión mayor en las palabras claves que puedo usar para hacer las búsquedas, ¿sí? Inicialmente, cuando uno hace una búsqueda, bueno, va poniendo palabras claves, pero hasta ir afinando la búsqueda y de que yo pueda encontrar aquellos artículos que son más precisos de mi interés, bueno, no siempre se logra de una vez, ¿sí? Entonces, poder conseguir 1 o 2 artículos que tienen que ver con mi interés directo hace que yo lo primero que pueda ver es, primero el título. Los títulos en los artículos científicos son muy indicativos de las variables de estudio, por lo tanto, del problema de investigación y los resultados que allí se van a exponer. Segundo, leyendo el abstract, tengo información sobre las palabras claves. Eso orienta mucho mejor las sucesivas búsquedas. Tercero, puedo advertir cuál es el enfoque metodológico y el enfoque teórico que se está trabajando en relación a ese problema de investigación. Y por último, cuando estoy en la etapa de búsqueda de bibliografía, puedo leerme la bibliografía del artículo. ¿Qué me da eso? Si es un artículo que es del campo de análisis o del campo de estudio que yo intento o busco replicar, bueno, nada, lo que hago es, revisando la bibliografía, ver qué autores se tomaron, qué textos se tomaron, y por ahí detectar que hay algunos artículos que me convendría ir a buscarlos directamente. Entonces ya no los busco por palabra clave, sino que busco por autores, ¿sí? Y ahí también puedo empezar a detectar qué autores son referentes en el campo de investigación. ¿Se entiende? Cuando yo tengo autores, no solo puedo buscar por autores, sino que le puedo escribir a los autores, ¿sí? Esto es una práctica muy común en ciencia. Ahora es mucho más fácil acceder a todos los artículos, porque cuando uno no puede acceder por bases de datos, existen sistemas alternativos que nos permiten acceder a artículos que no están catalogados en las bases de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Pero es una práctica muy frecuente. Estoy intentando admitir a alguien, pero no sé por qué no lo admite. Profe, perdón, no quería interrumpir antes. Aprovecho y pregunto, ¿cómo es el nombre de la clase que no pude llegar antes?
Seguimos en la unidad 2 sobre construcción de objeto de estudio, ¿sí? O problema de investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Vicky, ¿vos estás viendo a los que piden ser admitidos? No. Escucho solamente el ruido. El ruido. Pero... Bueno, porque hay alguien que no me deja admitirlo. ¿Querés compartirme la...? No me acuerdo. ¿Cómo se hace eso? Configuración. Es que debe estar tildada mi máquina, me parece, porque no me deja... ¿Vos estás en la diapositiva así que dice pasos a seguir para la revisión? Sí. Ok, bien. Sigo ahí. Ok, perfecto. Por las dudas. No es que me fui, vamos a cerrar cosas. A ver. Profe, de todas formas, si no puede ingresar a la sala, puede ingresar al streaming. No se va a perder la clase. Está bien. Bueno, ya que yo sigo. Ahí está, ahí se destiló. Perfecto, ahí logré admitirlo y se destiló. Bueno, nada, estaba en esto de escribir a los autores, ¿sí? Si bien es cada vez menos frecuente, digamos, se sigue usando. De hecho, bueno, Vicky, a mí, digo, nos siguen escribiendo personas que requieren, no el artículo, a veces también uno requiere precisiones sobre lo que está publicado, sobre cómo interpretar, por ejemplo, un puntaje. A veces cuando uno hace estudios instrumentales y hay ítems que no quedan en la solución final del instrumento y culturalmente es propio que a lo mejor en otro estudio, si se replicó, eso quede. Entonces se comienza un diálogo entre los autores y ahí los autores te recomiendan no solo decir, sí, léete este que encontraste o que, al cual accediste, pero también tengo publicado este y a lo mejor hay otro artículo que, con el que colaboramos o otro grupo que colabora con nosotros, con los cuales todavía no publicamos, ¿sí? La escritura entre autores es muy frecuente en ciencia. La comunicación entre científicos y científicas es central para el avance del conocimiento y para generar las redes de trabajo que orientan a la construcción del conocimiento. Entonces, escribir autores, además de buscar en bases de datos, es una práctica frecuente y también recomendable, ¿sí? A veces uno tiene como admiración por, no sé, por algunos investigadores o investigadoras muy famosos, y uno le escribe y cuando le responden, les cuento que es como de mucha satisfacción, porque a veces digo, estamos en la misma facultad y a veces nos cuesta que nos conteste un profesor sobre alguna duda de una clase y que te responda una persona muy grosa, bueno, es como una satisfacción y no solo que te dé lo que le pediste, sino que te pase un montón de información más que él cree o ella cree que te puede ayudar en tu desarrollo de problema de investigación o planteamiento o interpretación de los resultados, ¿sí? Una vez que uno tiene como toda esa selección de papers, de bibliografía, lo que uno hace es también discriminar cuáles sirven más, cuáles sirven menos, cuáles sirven para qué cosa. Hasta acá, nada, hablamos del abstract, de las palabras claves, de los autores, pero claramente cuando uno lee el artículo, bueno, obviamente que en el artículo hay cuestiones que yo dije tienen que ver con el planteamiento del abordaje teórico del estudio o el abordaje metodológico. Entonces hay cosas, a lo mejor hay un paper que me sirve todo, pero a lo mejor hay un paper que me sirve la técnica analítica o el enfoque metodológico y no así el abordaje teórico porque se aborda una dimensión que es asociada a la que yo trabajo, pero no es la que yo trabajo, pero sí el enfoque metodológico es útil, ¿sí? Entonces, lo que uno hace después de esta revisión es determinar, bueno, qué papers sirven más para una cosa, qué papers sirven más para la otra, ¿sí? Y entonces uno tiene como una mayor claridad de lo que implica esa revisión de literatura, ¿sí? ¿Hasta acá tenemos preguntas, Vicky, o gente? No, ninguna pregunta. Perfecto, vamos entonces, avanzamos. Ahora sí cambié de diapositiva. Uy. Bueno, ahí tienen como un escrito muy básico de cómo dirigirse a alguien para pedirle un artículo o lo que considere que les pueden servir, ¿sí? Una vez que tienen esa revisión realizada y tienen, bueno, qué cosas sirven, qué cosas no sirven, eso ya
permitió que ustedes definieran objetivos, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Bueno, nada, ustedes tienen que poner en tensión. Acá tienen, como en las otras filminas, algunas preguntas que les ayudan a ver los límites de su planteamiento. Es decir, chequear si lo que están planteando más o menos viene bien o no viene tan bien. Primero, ¿qué preguntas permite formular esta perspectiva teórica y cuáles no? ¿Cuáles son los límites de ese modelo? ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos que una condición de los objetivos de investigación, que es parte, idea, pregunta, objetivos, es que debe haber coherencia entre ellos, ¿sí? Y que obviamente la coherencia entre ellos también se ancla en la coherencia que tiene que ver con el marco conceptual y con la evidencia empírica recogida en torno a ese problema. Y hablábamos, bueno, nada, yo no puedo trabajar un problema de investigación, plantear un problema de investigación y que la fundamentación teórica sea de otra teoría, ¿sí? Porque ahí ya toda la ocupación y el trabajo que realicé para lograr ese nivel de congruencia entre la idea, entre la pregunta de investigación que tiene que tener variables, entre el objetivo que debe tener las mismas variables que la pregunta, si los fundamentos de un marco teórico, de una evidencia empírica, que no corresponde con el marco conceptual que estoy usando en el planteamiento, pierdo la coherencia. Entonces, chequeos, y bueno, nada, tengo el problema, tengo que escribir la fundamentación de ese problema, esa introducción, bueno, debe haber correspondencia. Entonces, debo pensar si ese planteamiento me permite sostener o fundamentar mi problema de investigación. ¿Qué límites tiene? Si hemos revisado los modelos teóricos de los que se parte y cuáles, si hay en esos planteamientos, sesgos de género. Recuerden que género en la carrera es un contenido transversal. En ciencia hay cantidad de ejemplos donde se ha invisibilizado el rol del género en los resultados de los estudios, ¿sí? Entonces, nada, en la misma revisión uno debe revisar y ser cuidadosos y cuidadosas en esto de decir, bueno, ¿esta problemática se ha estudiado sin sesgo o se ha introducido algún sesgo de género que yo debería corregir y tener en cuenta para formular un nuevo proyecto de investigación o un nuevo problema de investigación, ¿sí? Entonces, nada, simplemente son preguntas que los ayudan a ustedes a tratar de chequear si lo que están planteando va o no va, ¿sí? ¿Se sistematizaron los principales avances? Sí. Le hago una consulta. ¿Puede ser que un paper no tenga limitaciones? O sea, ¿Que tenga limitaciones? Que no exprese las limitaciones del estudio que hicieron, porque ayer estábamos analizando un paper con mis compañeras de práctico y había, o sea, la consigna era que veamos dónde estaban las limitaciones. Y no tenía ese texto, o sea, ese paper, perdón. Bueno, como todo en el mundo digamos, y en el mundo de la ciencia también ocurre, digo, en los últimos años, por el crecimiento digamos, de lo que fue el sistema científico, sobre todo en la región y en el país, ¿sí? que venía muy retrasado por todos los problemas políticos que América Latina y particularmente Argentina habían enfrentado, el desarrollo digamos, del área de investigación en las universidades no fue al mismo nivel que en Europa, o sea, el hemisferio norte, ¿sí? En los países subdesarrollados, emergentes y demás, las condiciones del desarrollo de la ciencia en sociales y humanidades tuvo otro proceso, muy atravesado, bueno, por las circunstancias histórico-políticas de cada región. Entonces, en los últimos años, esto empezó a cambiar y a mejorar. Si bien no estamos todavía al nivel de los países del norte, ha mejorado. Obviamente eso trajo también la existencia de muchas plataformas para publicar esos resultados, ¿sí? Y plataformas de todo tipo. Plataformas y revistas que son muy buenas y tienen muchos controles de calidad, y revistas que están aprendiendo a mejorar esos procesos. Y a veces no tienen tantos controles de calidad. Es una norma de buena práctica científica que al final, o digamos, en la discusión y conclusión de resultados, investigadores o investigadoras reflexionemos sobre las limitaciones de los estudios. Eso quiere decir que hay publicaciones que lo van a tener y publicaciones que a lo mejor tienen menos controles de arbitraje o referato que las van a pasar un poco por alto, ¿sí? Ahora, no existen investigaciones que no tengan limitaciones.
es inherente a la formulación propia de un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque cuando uno formula un objeto de estudio, sea cuantitativo o cualitativo, está dejando por fuera, recuerden, nuestros problemas de investigación, nuestros problemas objeto en psicología, son siempre multidimensionales. No hay forma de reducirlo a un campo, a una teoría, a una práctica, a una técnica, ¿sí? Con lo cual, no hay forma de que no tenga limitaciones, porque el propio abordaje del problema hace que no podamos abordarlo en su totalidad. Entonces, siempre queda algo por fuera y eso se transforma inmediatamente en una limitación. Entonces, si leyeron un artículo donde los autores no plantean limitaciones, bueno, puede ser una práctica de esa revista no chequear o no solicitar que se explícitamente que eso se haga, ¿sí? Pero sí debe ser una norma, es una norma en el gremio, digamos, entre los colegas y que eso exista, digamos. Uno debe poder reflexionar sobre las limitaciones. Daniel. Profe, en nuestro caso, en el paper que nosotros trabajamos, se encontró que no decía explícitamente, bueno, nuestra limitación a la hora de hacer esta investigación fue tal, sino que lo redactaban de forma propositiva en términos de lo que se debería seguir profundizando. Por ahí la limitación no siempre fue algo que nos trabó a la hora de investigar, sino ver lo incompleto que queda por lo que falta. Entonces siempre lo redactaban con se necesitará investigar o profundizar sobre tal aspecto, o hace falta tal cosa para posterior, como en el futuro, lo redactaban. Muy bien, Daniel. Esos son líneas que, digamos, la limitación a veces tiene más que ver con cuestiones de índole, a veces tiene que ver con cuestiones de índole metodológica, ¿sí? Vos estás trabajando sobre un problema, sobre, no sé, el ejemplo que habíamos dado, el impacto del COVID en la salud mental, ¿sí? Bueno, vos podés, digamos, y en la época de pandemia, donde encima podíamos acceder a esa información a través de encuestas virtuales, ¿sí? Todavía no fuimos por esa vía o ya por los tipos de investigación. Pero en esa época, al acceder por encuestas virtuales, vos llegás solo a un segmento de la población, ¿sí? No tenés una muestra representativa. Recuerden estadísticas, ¿se acuerdan que había muestreos que garantizan la posibilidad de generalizar resultados a la población? Y hay muestreos que te permiten describir cierta situación, pero que no son representativos de la población. Ahí ya hay una limitación, cuando yo digo, bueno, la mayor parte de la población presentó síntomas de ansiedad y de depresión, o el nivel de malestar se incrementó desde que se comunicó la cuarentena hasta 6 meses después de que la cuarentena ya estaba decretada. Yo puedo decir eso. Ahora, ¿puedo hablar de la población? No, hay una limitación que tiene que ver con la posibilidad de generalizar resultados. ¿Por qué? Porque no pude acceder a toda la población. Accedí a todos aquellos que tenían computadoras y que les llegó la invitación y que respondieron a la encuesta. Como esas, hay un montón de limitaciones metodológicas que los estudios tienen, porque, insisto, no se puede hacer todo. Segundo, parte de lo que es la definición del problema, claramente yo no los puedo responder todos, porque primero, la perspectiva teórica que uno tome ya limita el objeto, ¿sí? Entonces, hay preguntas que puedo responder y ahí, a veces, inclusive cuando la perspectiva que yo uso especifica el objeto, hay cosas que no encuentro, ¿sí? Y sobre esas hay que generar nuevas preguntas, hay que seguir investigando el tema en muestras mayores. Entonces, como vos bien decís, a veces la limitación no dice la limitación del estudio, sino que dice cuáles son los aspectos que el estudio no abordó, que pueden ser comprendidos como limitaciones. Y lo mismo pasa cuando uno tiene que identificar los objetivos de investigación en un artículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos no dicen introducción, fundamentación, objetivos, título y los objetivos. En general los objetivos están implícitos en la introducción o fundamentación del artículo, ¿sí? No aparecen como un subtítulo. En algunos sí, en otros no. La mayoría de las veces no aparecen con un subtítulo. Uno debe advertirlos a partir de la fundamentación o de la introducción, ¿sí? Pero digo, siempre todo estudio debe tener, por eso se llama
el cierre de un artículo no se llama solo conclusión, se llama conclusión y discusión. ¿Por qué? Porque los autores y las autoras deben discutir los alcances y las limitaciones de los estudios, ¿sí? A veces no hay un subtítulo o no usan la palabra directamente, pero siempre debe haber. Ahora, ¿siempre lo hay? No, depende, ¿sí? Pero es una norma que exista. Bueno, también los antecedentes permiten ver áreas de vacancia, es decir, cosas que no se han estudiado. Ver puntos de vista complementarios, otra vez, ver si hay cuestiones de género que se han invisibilizado y es necesario tomarlas en consideración. Hoy por hoy la ciencia como norma ya pide que esto se revise. Por lo tanto, es como una responsabilidad hacerlo, el tema del género. En cuanto a objetivos, bueno, ustedes redactaron los objetivos. ¿Los objetivos permiten contestar las preguntas de investigación que hicieron? ¿Hay congruencia entre el tipo de pregunta y los objetivos? ¿Indican claramente lo que se debe hacer? ¿Es clara la diferenciación entre objetivos generales y específicos? ¿Poseen un ordenamiento lógico? Es decir, el objetivo general es más amplio, engloba todos los específicos, y los específicos van por orden de análisis, por orden de nivel de análisis, es decir, los menos explicativos hacia los más explicativos o menos complejos a más complejos. ¿Son claros? ¿Son factibles? ¿Quedan claramente especificadas las variables o dimensiones de análisis en los objetivos? Nada. Preguntas para ayudarlos a responder o a chequear cuando estén en la parte de planteamiento de problema de investigación, especialmente para quienes hagan la actividad promocional. Hipótesis. Bueno, acá vamos a recuperar cosas también, porque ustedes ¿dónde vieron hipótesis? O por lo menos prueba de hipótesis. Muy bien, en estadística, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Bueno, es la presunción en torno al fenómeno que se está estudiando y que se sustenta en trabajos antecedentes, que obviamente los trabajos antecedentes tienen un nivel de especificidad que a mí me permiten plantear esa hipótesis. ¿Qué sería la hipótesis en criollo? Es la respuesta a mi objetivo de investigación. Ahí lo tienen, es afirmación de predicción específica, ¿sí? ¿Qué dice, profe? ¿Pueden repetir en qué orden se exponen los objetivos específicos? Sí. Bueno, acá les voy a agregar un tip que pueda... Vuelvo para atrás, ¿sí? Vamos ahí a esa pregunta de Emilia. Los objetivos se diferencian entre objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales, el objetivo general, puede haber más de un objetivo general, obviamente que esto habla del nivel de complejidad del problema de investigación, pero sosteniendo que hay un objetivo general, de ese objetivo general se desprenden objetivos específicos. Digo, los objetivos específicos se redactan en orden de complejidad creciente en términos analíticos. Un primer objetivo específico puede ser describir la presencia de una variable, ¿sí? Bueno, describir los niveles de sintomatología depresiva en la población estudiada, aducida a los impactos por el COVID. Bueno, podríamos decir más que la depresión, la sintomatología, si entra depresión, ansiedad. Después, un segundo objetivo puede querer decir, bueno, analizar la relación entre la sintomatología aducida a los impactos del COVID en relación al género, en relación al nivel socioeconómico, en relación a la condición laboral de las personas, en relación a las redes de apoyo, ¿sí? El primero es descriptivo, el segundo implica relación entre términos o variables. ¿Se entiende? Los niveles que son diferentes. Y van desde una cosa más sencilla, que es describir la situación de una variable en una población, hablar de la presencia de ella, y el otro implica la relación que hay entre esas dimensiones, en este caso variables, ¿sí? ¿Quedó claro la diferencia entre general y específico? Bien, volvemos a hipótesis. Estamos en la filmina de hipótesis, ¿sí? La hipótesis
en criollo dije, es la respuesta a la pregunta de investigación, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero si ya tengo la respuesta, ¿para qué voy a hacer el estudio? ¿Sí? ¿O para qué lo voy a Es volver a la hacer? respuesta tentativa. Exactamente. Es tentativa, ¿por qué? Porque en realidad es la respuesta que dieron estudios anteriores. Es decir, yo hice revisión de antecedentes, ¿se acuerdan? Que venimos de hacer la revisión. En esa revisión, los antecedentes van indicando que existe la presencia de un resultado regular. En investigación cuantitativa, ¿cómo avanzamos en el conocimiento? ¿A partir de qué? Cuando decimos, bueno, los estudios deben contribuir al conocimiento científico. ¿Cómo se avanza en ese conocimiento? Y una base empírica ya hecha. No, en realidad se avanza por acumulación de evidencia, ¿sí? Ah. Cuando un objeto ha acumulado suficiente evidencia empírica de que existe y que se comporta o se da de determinada manera, uno ya puede hablar de aproximaciones teóricas, ¿sí? Por esto, digo, ustedes conocen lo que es el concepto de hipótesis por el tema de la prueba de hipótesis, ¿sí? Esa acumulación de conocimiento se ha dado a partir de poner a prueba la existencia del fenómeno a partir del dato empírico. Estamos hablando de investigaciones cuantitativas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, hay una cantidad... Profe, ese tipo que se utiliza... Disculpe, ese tipo de pruebas que se utiliza comúnmente en las ciencias más exactas, por ejemplo. No, se usa en las ciencias psicológicas. Digo, en las exactas también, pero en las psicológicas también, ¿sí? Claro. Lo único que ustedes tienen que tener en consideración que estamos, de hecho ustedes lo vieron en psicoestadística, ¿sí? Es porque es propio de nuestro campo también. Solo que estamos hablando de que hicimos toda una revisión ¿para qué? Para saber esto, para saber hasta dónde se llegó, hasta qué nivel de conocimiento se llegó en nuestro campo, ¿sí? En ese objeto que queremos estudiar. Entonces, los estudios previos fueron indicando, yo recién dije, de un paper me puede servir el enfoque teórico, la metodología, los resultados, ¿sí? La evidencia empírica, es decir, los resultados de esos estudios previos, es lo que nosotros llamamos evidencia empírica previa. Esa evidencia empírica se transforma en respuestas posibles al fenómeno en estudio. A partir de que yo tengo esas respuestas posibles, puedo adelantar cómo podrán ser las posibles respuestas a mi problema de investigación. ¿Me siguen hasta ahí? Yo planteo preguntas y yo ya sé por esa revisión qué puedo encontrar. Pero no porque yo supongo, sino porque hay estudios previos que me van indicando cierto nivel de conocimiento que me puede inducir a mí a pensar cómo serían esas respuestas o qué debería encontrar. ¿Me siguen hasta acá? Miriam. Profe, y... Miriam, estás muteada. No. A ver. ¿No se escucha? Ahí sí. Ah, bien. Si yo no encontrara lo suficiente para responder la pregunta de investigación, ¿puedo cambiar la pregunta de investigación o transformarla de otra manera? Muy buena pregunta, Miriam. Hay áreas muy desarrolladas, con lo cual hay mucha evidencia, puedo plantear hipótesis. ¿Qué pasa si no encuentro? No hay evidencia. No tengo hipótesis, ¿sí? A ver, en un problema de investigación dijimos que hay una pregunta, hay objetivos y hay hipótesis. Hay hipótesis siempre que las pueda plantear, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si el estado de arte en ese problema de investigación no avanzó lo suficiente como para que yo pueda plantear una hipótesis, no voy a tener hipótesis, ¿sí? Pero en ese siempre debo estar atento a si hay evidencia que me permita sustentar una hipótesis y el planteamiento de una hipótesis en relación a los objetivos de investigación, o si no voy a poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, los estudios exploratorios no parten de hipótesis o no tienen hipótesis, porque en general son problemas de investigación sobre los que no se sabe mucho, ¿sí? Entonces, no podría plantear una hipótesis en ese caso. Por eso, ojo con la hipótesis, porque para que yo pueda, primero, para que yo pueda plantear una hipótesis debe ser un estudio cuantitativo, y segundo, sí o sí debo contar con evidencia empírica previa. ¿Se entendió? Si yo no cuento con evidencia empírica previa, no puedo plantear hipótesis, ¿sí?
¿Estamos? Los primeros estudios fueron exploratorios en el caso de la pandemia. Claro. ¿Qué se sabía ahí y por qué se exploraba con cierta orientación? Porque no se sabía qué podía pasar con una pandemia, porque era la primera vez que ocurrió una pandemia, pero sí había evidencia de algunos estudios en algunos otros casos donde no hubo pandemia, pero hubo situaciones críticas a un nivel o a una escala poblacional muy grande. Entonces se sabía que por estrés postraumático, por ejemplo, había determinadas condiciones o sintomatologías que se desarrollaban. Entonces no había antecedentes específicos, porque no había habido otra pandemia, y las que había habido eran muy antiguas y solo había registros por ahí de tipo, de registros más de campo o de entrevistas, o de personas que trabajaron, o de personal de salud que había trabajado con ese tipo de población. Pero sí se extrapolaron posibles alternativas o escenarios a partir de otros tipos de estudios sobre consecuencias en la salud mental de otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no había experiencia directa, fueron estudios exploratorios, pero siempre hay como una orientación de por dónde puede ir la cosa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Genial. Profe, Sí. pero si vos querés buscar o hacer una investigación, me sale verdaderamente original, o eso porque no hay justamente material, ¿cómo haces? Si solamente tenés que basarte en material que ya hay, es difícil plantear algo nuevo. La originalidad, no me acuerdo si ya hablamos de esto, pero bueno, la originalidad no tiene que ver con que sea totalmente nuevo, sino que sea novedoso. Hay muchas cuestiones en el ámbito de la psicología, o sea, nosotros sabemos como psicólogos y psicólogas que hay que mucho del conocimiento que se produce no se produce en Argentina, ¿sí? Se produce en Europa, se produce en Estados Unidos, pero también sabemos por nuestra formación las implicancias que la cultura tiene, digamos, en la conformación de las identidades personales, de las identidades sociales, ¿sí? Entonces, algo que puede haberse estudiado en el norte, cuando uno, en los países del hemisferio norte, cuando uno intenta estudiarlo acá, aun cuando no hay estudios previos, hay muchos estudios en otros lugares, pero no en Argentina, eso se transforma en novedoso y original. ¿Por qué? Bueno, porque esa problemática no ha sido relevada en nuestro contexto, porque las dimensiones culturales y sociales pueden implicar cambios en la orientación de los resultados que se evidencian en otros lugares, ¿sí? Entonces, que algo sea original no quiere decir que sea algo totalmente nuevo, ¿sí? Cuando es totalmente nuevo hablamos más no solo de originalidad, sino de innovación, ¿sí? Y a veces tiene que ver, por esto digo, a veces un paper te sirve para fundamentar el problema de investigación, pero a veces te sirve porque la metodología es innovadora. Entonces vos aplicás esa metodología que viene de otro campo o de otro tipo de problemas, la aplicás a tu problemática, y ahí también se transforma en novedoso, ¿sí? Entonces, cabalgar entre la originalidad y lo novedoso tiene que ver con esto que yo decía, en investigación cuantitativa se avanza en el conocimiento por acumulación. ¿Cuándo deja de ser novedoso algo? Cuando ya se acumuló un montón de información y conocimiento sobre eso. ¿Vale la pena seguir haciendo estudios sobre eso? No, ahí deja de ser original, ¿sí? Pero cuando trabajo objetos, que aun cuando no sea un tema, sea un tema poco abordado, o sea un tema poco abordado en nuestro territorio y muy estudiado en otro lado, es novedoso y es original. ¿Por qué? Porque no se ha abordado acá y puede haber resultados diferenciales, ¿sí? Y puede que algo no haya sido para nada estudiado. Apostamos a que haya cosas que nadie las haya estudiado, ¿sí? Y en ese caso, transformarse en estudios de tipo bien originales, que son innovadores, ¿sí? Daniel. Sí, en nuestro caso, el año pasado yo cursé la materia de sanitaria, ¿sí? Y nuestro grupo se dedicó a investigar el acceso a la salud de las transmasculinidades en la ciudad de Córdoba.
¿no? Tomando un grupo poblacional de la ciudad de Córdoba, haciendo entrevistas, viendo el contexto, y cuando nos pusimos a buscar bibliografía, encontramos artículos de Brasil, encontramos artículos de un montón de otros lados, menos de Argentina. Entonces, lo novedoso de nuestra investigación en este caso había sido que nadie había estudiado transmasculinidades en la ciudad de Córdoba. Por ahí uno no está muy acercado a la investigación psicológica o a la investigación en sí mismo, y nos parece como que hay que producir grandes hitos en la investigación. Y por ahí es más sencillo en ese sentido, uno acotando las variables de búsqueda o acotando las poblaciones, encontrás un montón de cosas que no se ha producido y es un terreno súper fértil para seguir buscando, investigando o averiguando. Así es, Daniel. ¿Por qué? Porque, yo insisto, Argentina recién en los últimos años ha empezado a crecer en el campo de la investigación. Digo, vos traés el tema de las transexualidades. Si vos comparás Brasil culturalmente y Argentina, lo que implicó social, colectivamente las transexualidades, bueno, obviamente que ya desde ya te digo, no solo es novedoso, sino que es probable que no encuentres similitudes con cosas que ocurren en Brasil, pero encuentres muchas diferencias. Y especialmente si trabajas Córdoba, que Córdoba también en su concepción cultural es diferente al resto del país. No es lo mismo Buenos Aires o Cava que Córdoba, y no es lo mismo que el norte argentino. Entonces digo, aún dentro de nuestro territorio es muy diferente. Les voy a decir por algo, digo, uno ya tiene mucha experiencia, o por lo menos en el campo de la investigación en psicología. En Argentina, salvo en el campo cuantitativo, salvo investigaciones orientadas al estudio del desarrollo infantil, como al campo en los últimos años de la psicometría, es decir, de los estudios instrumentales, la verdad que Argentina no tiene un gran desarrollo de temas abordados, por lo cual hay bocha de cosas que se pueden estudiar, porque no hay niveles suficientes de desarrollo. Si a uno eso atraviesa objetivos de desarrollo sustentables como puede ser el ambiente, las inequidades sociales, el género, por todo lo que implica social, política y culturalmente. Bueno, nada, hay pero cantidad de cosas que están atravesadas socioculturalmente y que se necesita ser investigadas, ¿sí? Con lo cual digo, en esto de lo novedoso y lo original, como vos decís, Daniel, no sé si es más sencillo, pero digo, no es la primera preocupación que deberían tener. La primera preocupación es busquen un tema de interés, pónganse a leer sobre qué hay, pónganse a revisar qué hay producido en Argentina sobre eso, y si no lo hay, ya ahí tienen una puerta para empezar a plantear un problema de investigación. Después uno puede darle giros a eso, giros en torno a la población, giros en torno a lo que implica culturalmente o agregar alguna otra dimensión de análisis u otra variable, y también giros metodológicos, ¿sí? Bien, ¿estamos? ¿A que quedó aclarado? Profe, a ver, dice, la producción en contexto son novedosos, obviamente siempre que, digamos, yo estoy trabajando procesos básicos, es difícil que lo cultural impacte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando a veces procesos básicos. Ahora, todo el resto de las cosas que implica la dimensión más subjetiva de los procesos cognitivos inclusive, bueno, están atravesadas por procesos culturales. En los estudios exploratorios no hay hipótesis, no hay hipótesis en los estudios exploratorios. Profe Medrano de técnica siempre escribe papers e investigaciones. Bien, el profe Medrano es un profe muy productivo y es un investigador muy destacado en nuestra comunidad, así que sí, el profe Cupani, que son los dos titulares de técnicas psicométricas, son muy prolíficos en investigaciones instrumentales. Y eso tiene una razón de ser, ¿por qué? Porque en Argentina también el escaso desarrollo de la psicología, de la investigación en psicología, generó algo que otros países no tienen, que es la escasez de instrumentos para evaluar determinadas dimensiones psicológicas que son de relevancia, ¿sí? No solo acá social, sino son de relevancia para el ámbito de la clínica, para el ámbito de la evaluación psicológica, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, son necesarios los estudios instrumentales y por eso han tenido gran desarrollo. Ahora, por fuera de esos dos campos donde hay ya un desarrollo interesante, hay cantidad de campos emergentes, ¿sí? De hecho, acá tenemos a Vicky que trabaja sobre ambiente. Si ustedes ven lo que es el desarrollo de la psicología ambiental en Argentina, es casi inexistente. O
qué sé yo, estas vertientes que ya tienen algunos desarrollos, y sobre todo también con los colegas de ciencias económicas, como es la economía del comportamiento, o en el caso de las cosas que hago yo, psicología política. Cuando yo arranqué no había nada de psicología política, no se sabía ni qué eran. Bueno, ahora ya tenemos como varios años de desarrollo y de empezar a generar nichos, pero como esos, psicología de las catástrofes. ¿Alguien conoce algo de la psicología de las catástrofes? ¿Qué se investiga sobre psicología? Muy poco, o sea, no hay casi nada. Los colegas de Mar del Plata que trabajan sobre psicología del tránsito. ¿Quién, o sea, cuándo, o sea, qué se sabe de eso? Nada, muy poco, solo están en Mar del Plata, y hay, digamos, si bien ya ha crecido la línea, que una línea crezca es que hay 3 o 4 personas que estudian eso en todo un país. Digo, por eso digo, hay mucho para desarrollar. Yo diría que la novedad y la originalidad no debe ser la primera preocupación para que se larguen a pensar problemas de investigación para el proyecto, ¿sí? Lean. Lo más interesante de esta etapa es poder leer y ver qué hay sobre algún tema de interés, ¿sí? Eso es lo que los tiene que animar a buscar y a explorar, ¿sí? Bien, acá también tiene una serie de preguntitas para chequear sus hipótesis. Las hipótesis son claras y medibles. Recuerden que estamos hablando de metodologías cuantitativas. Tenemos que tener variables, porque tenemos variables en la pregunta y tenemos variables en los objetivos. Por lo tanto, en la hipótesis también debo tener esas variables, ¿sí? No debo tener otro término. Y las variables, como dijimos, son términos que varían, deben ser medibles, ¿sí? Se desprende de la teoría o la evidencia empírica previa que escribieron en la fundamentación. ¿Están lógicamente relacionadas con el problema? ¿Incluye variables? ¿Incluye la población en estudio? ¿Sí? ¿Incluyen la relación que voy a encontrar? Una hipótesis podría ser, en el caso de la pandemia, que es el objetivo que habíamos trabajado, digamos, la hipótesis podría decir, existe o se observa presencia de depresión y ansiedad en la población adjudicadas a la pandemia o a la cuarentena. Eso es una hipótesis, va dando la indicación de qué voy a encontrar, ¿sí? Si estuviera comparando periodos, bueno, uno podría decir, bueno, luego de 3 meses de cuarentena se observa que se incrementa la sintomatología de ansiedad y depresión producto del distanciamiento, ¿sí? O sea, la hipótesis no solo nombra las variables, sino la relación que entre ellas existe, o el nivel de presencia que existe, ¿sí? Bueno, nada, y chequear también, como en todo lo demás, el tema de sesgos de género que pudiera haber en esas hipótesis, y que deben estar en estricta relación con los objetivos y con las preguntas. Seguimos con hipótesis. ¿Qué características deben tener? Bueno, dijimos que deben ser medibles, por lo tanto deben hacer alusión a una situación real, ¿sí? Porque es la forma de valorarlas empíricamente, ¿sí? Lo que se hace después que yo relevo los datos es lo que ustedes aprendieron en estadística. Someto esos datos a una prueba de hipótesis, ¿sí? Los términos de las hipótesis deben ser comprensibles y precisos, es decir, deben estar las variables. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, debe ser factible de ser contrastada empíricamente. Los términos de las hipótesis deben ser observables, medibles, tener referentes en la realidad, y debe remitir a técnicas que se encuentren disponibles para probarlas. Si yo no puedo probar, bueno, no tengo hipótesis. Variables, la definición de variables. ¿Vieron en algún lugar? Sí vieron, pero ¿recuerdan dónde vieron el tema de definición de variables? ¿O qué son variables? En estadística, profe. Son un aspecto de la realidad que puede ser medible porque es variable. Muy bien, muy bien. Lo vieron en estadística y también capaz que no lo recuerden porque todo el mundo lo pasa así medio rápido, pero en introducción también. Muy bien, Ruth. Llegó el profe Godoy. Hola, profe Godoy. Muy bien, Ruth. En introducción también lo vieron, ¿sí? Y en introducción ven muchas formas diferentes de definir variables, ¿sí? La que más vamos a utilizar acá en método es la definición conceptual y lo que entendemos por definición operacional.
dos elementos muy importantes. Yo ya la clase pasada les dije que para mí esta es la unidad más importante de la materia, porque acá se explican todos los términos que anudan lo que es el problema de investigación. Todo lo demás se resuelve más fácil si tenemos claro toda esta parte. Primero, definición conceptual. Dice, bueno, ya acordamos que en la pregunta hay variables, que en el objetivo hay variables, y que si hay hipótesis y corresponde plantearlas, también tenemos variables, ¿sí? O sea, no hay forma en los estudios cuantitativos de zafar del tema variable, ¿está? Muy bien, pero tenemos dos formas de concebir a la variable y las dos van a estar planteadas en un proyecto de investigación. Igual, cuando lean los papers, intenten dar cuenta o darse cuenta a ustedes y ejercitar, esta es la definición conceptual y esta es la definición operacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es definición conceptual? Es definir un término por otro término. Son definiciones de libros especializados, una definición dada por un diccionario, no nos relacionan directamente con la realidad, siguen siendo conceptos, ¿sí? Cuando hablábamos del ejemplo de, bueno, ver los impactos de la pandemia sobre el estado emocional, sobre la sintomatología y las emociones en las personas durante la cuarentena. Bueno, definición conceptual. Yo puedo encontrar un montón de definiciones de qué es la afectividad. Puedo encontrar como, no sé, que es una cualidad psíquica a través de la cual el individuo es capaz de experimentar o vivenciar determinado tipo de emociones, ¿sí? Eso es un concepto. Genial. Seguramente, cuando trabaje en un proyecto, estas definiciones conceptuales van a estar abordadas en el fundamento del problema de investigación, en lo que vimos recién, es decir, en la evidencia teórica, en el marco teórico, la evidencia empírica, porque eso va a abarcar lo que yo voy a entender como problema. Y las definiciones conceptuales, que parten de teorías o perspectivas teóricas, en general se plasman en el problema de investigación en la introducción o fundamentación, ¿sí? ¿Recuerdan que recién dijimos cuando vimos marco teórico, revisión de marco teórico, que una cuestión importante, una preguntita que había ahí, era que hubiera coherencia entre marco teórico, pregunta, objetivos, hipótesis? Bueno, y yo dije, uno no puede abordar un problema de investigación, un objetivo, una pregunta y una hipótesis desde una perspectiva teórica y en la fundamentación escribir otra, ¿sí? Bueno, esa fundamentación teórica, ahí es donde se definen los conceptos, ahí aparecen las definiciones conceptuales, ahí aparece la perspectiva teórica de la cual se va a trabajar ese objeto. Y por eso ahí están las definiciones conceptuales, ¿sí? Que van a guardar estricta relación con la definición operacional de la variable, que esta es la más difícil de comprender a veces. Dice, es el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para relevar las impresiones que indican la existencia de un concepto teórico. Es decir, qué operaciones son necesarias para medir una variable. ¿Qué les suena hasta acá? ¿Entendieron algo de todo eso que dice la Filmina? ¿Qué quiere decir en criollo esto? En criollo, profe, puede ser que la definición conceptual es sobre qué términos vamos a trabajar y quién los definió esos términos en un conjunto de teorías, ¿sí? A hacer pie sobre esas teorías, ¿no? Definirlas, porque nos vamos a parar desde ese lugar. Es como decir, si vamos a hablar de sujetos, bueno, definamos la concepción de sujeto, ¿no? Según tal autor. Y la operacional, por ahí es un poco más complicada, pero ¿cómo podemos, en este caso no sé si definir un sujeto, pero definir alguna otra cosa, puede ser, no sé, la recolección de datos, o la entrevista? Bueno, definamos cómo concebimos a la entrevista, o definamos cómo es la operatoria de una entrevista, puede ser algo así. Vas bien orientado, Daniel, ¿sí? La conceptual es la fácil, ¿sí? La encontramos en una teoría, la encontramos en un diccionario. ¿Perdón? ¿No sería como lo que efectivamente vamos a querer medir en la realidad y cómo? Muy bien, Candela. Es eso. Es eso. Es mucho más simple, si ustedes lo pueden visualizar prácticamente, que a través de leerlo en el texto, que van a aparecer definiciones como las que ustedes tienen acá en la Filmina.
A ver, es decir, es el conjunto de procedimientos que a mí me va a permitir observar esa variable en la realidad, ¿sí? Si yo digo que quiero medir el nivel, digamos, el estado afectivo de la población durante la cuarentena, ¿sí? Nada, recién les di una definición conceptual de estado afectivo. ¿Cómo me daría yo cuenta si tengo que ir a preguntarle a la gente sobre el estado afectivo? ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo se siente? Muy bien, porque la definición conceptual decía, es el sentimiento emocional y ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Solo así cómo se siente? ¿O especificaría un cachito más? Podría hacer una escala de Likert sobre los posibles sentimientos, ansiedad, miedo, angustia. Muy bien, Candela. Muy bien, Candela. Es decir, yo transformo esto de afectividad o sentimientos en indicadores, estoy hablando de estudios cuantitativos, ¿no? ¿Sí? Porque recién, Daniel, yo te iba a contestar, estás orientado, pero estás pensando estudios cualitativos, ¿sí? De hecho, entrevista es una forma de abordar, en general, una técnica de recolección de datos cualitativas. En cuantitativo, cuando estamos trabajando con cuantitativos, recuerden que las variables varían, ¿sí? Entonces, ¿qué sentimientos tiene? Es medio ambiguo, porque ¿cómo varía sentimientos? Bueno, en lo que dice Candela, ¿cómo se siente en cuanto a la ansiedad en los últimos 40 días? En cuanto a la angustia en los últimos 40 días, en cuanto a la sensación de tristeza, en cuanto a la felicidad, y le pongo una escala Likert, ¿sí? Eso ya es el nivel de También podría ser la intensidad, además de la frecuencia. También. Yo ahí puedo abordar, y esto es operacionalizar la variable. Es decir, ¿cómo voy a transformar esta definición teórica en un indicador observable de la realidad? Para que cuando yo obtenga ese resultado y analice esos resultados, pueda concluir sobre esta definición conceptual. ¿Entienden por qué tiene que tener mucha correspondencia entre teoría o definiciones conceptuales y definiciones operacionales? Porque si yo parto de una teoría y después operacionalizo la variable en función de otra perspectiva analítica, cuando yo analice esos datos, obtenga resultados, no voy a poder concluir sobre los fundamentos del problema de investigación. ¿Se entiende? ¿Entendieron que es una definición operacional? Profe, acá me genera una duda entre la definición operacional y definir los instrumentos, por ejemplo. ¿Estamos hablando de lo Muy mismo? bien. Es que es lo mismo. Ah, a ver, bien, está bien. Obviamente que yo no puedo, ahí hay un límite gris. Si yo te pregunto, ¿cuál es la definición operacional de tu estudio sobre depresión? Y vos me decís la escala de Beck, bueno, te voy a decir que más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ahí me estás respondiendo en función de lo que acabas de decir. ¿No es el instrumento? Bueno, tomo la escala de Beck, listo, ya está, te lo definí, ¿sí? Bueno, la escala de Beck define qué abarca su valoración sobre la depresión. Y está definiendo una posición en relación a una teoría, ¿sí? Entonces, ¿es la escala? Sí, es la escala. Pero ojo que todas las escalas tienen definiciones de qué abarca esa medición o qué comprende esa medición. Entonces, la definición operacional sería lo que comprende, no necesariamente el nombre de la escala. Entonces, sería como todo, el nombre de la escala y qué comprende. Eso sería la definición operacional de la variable. ¿Se entiende? Sí, creo que lo tengo un poco más claro. Yo soy el único que responde, me siento que soy el que acapara la palabra. Compas, por favor, tírenme un centro y también. No te preocupes, Daniel, estamos todos en la misma. No, por ahí lo que pensaba es a la hora de implementar una recolección de datos, un procedimiento, esta definición puede ser la definición que toma el propio investigador o grupo para decir, bueno, voy a definir, utilizar este instrumento y lo justifico y lo defino en función a mi búsqueda. Eso sería lo que me haría único o lo que le sería novedoso o lo que sería, no sé cómo explicarlo, como... Es lo que yo planteo como búsqueda, o sea, independientemente de los instrumentos que yo use, es como yo lo defino para recolectar ese dato. No, ojo con eso. A ver, cuando yo yo estoy trabajando de una perspectiva teórica, yo siempre dije, desde que comenzamos con esta unidad,
que una vez que yo definí el problema de investigación, definí el marco teórico, la metodología, el tipo, definí todo, aunque ahora todavía no se den cuenta de ello. ¿Por qué? Porque cuando yo planteé las variables en el objeto, es decir, en la pregunta, en el objetivo, y si tengo hipótesis, ya está planteada la perspectiva teórica, ¿sí? Puedo meter la pata en esto, y por eso les digo, no se debería hacer, de que después en la introducción o la fundamentación use otra perspectiva teórica. Eso es un error, ¿sí? Porque cuando ya está planteado el problema, ya se sabe de qué perspectiva puede ir. No puedo optar por otra. También define los tipos de mediciones, ¿sí? Entonces, quiere decir que define los tipos de operacionalizaciones. Yo no podría optar por una operacionalización. Vos recién decías, bueno, le tomo una entrevista. Y no, porque eso no podría ser en un estudio cuantitativo. Si hablas de afectividad y lo pones como variable en un estudio cuantitativo, no se podría, ¿sí? Porque en general las entrevistas en profundidad se utilizan para otro tipo de abordaje. Con lo cual, la técnica de recolección de datos, que no es la operacionalización, no se adecuaría a que sea posible hacer una operacionalización de esa variable. Podría transformarse a través de un análisis de contenido, bueno, pero es una cantidad de procedimientos que desvirtuarían el proceso. Entonces, cuando vos definís la variable en el objetivo, vos ya definís de algún modo cómo vas a operacionalizar eso. Bueno, son variables que deben variar cuantitativamente. Sabemos que hay muchas técnicas de recolección de datos, por eso dije, la escala de Beck, más o menos, podría acercarse a una definición operacional, pero no lo es en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque puedo abordar la variabilidad de esa variable en un objeto cuantitativo a través de una escala, a través de una escala Likert, a través de un diferencial semántico, a través de una pregunta con opciones cerradas, a través de una pregunta categórica, ¿sí? O sea, ustedes saben por estadística que hay muchos niveles de medición de variables, ¿sí? Esas son las formas de registrar el dato. La definición operacional va acerca de cómo lo voy a ver, cómo lo voy a indicar, cómo me voy a dar cuenta de que existe el fenómeno. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, vamos a estudiar el comportamiento agresivo de niños y niñas que concurren a escuelas primarias. ¿Cómo me doy cuenta yo? Muy bien, me voy a la escuela primaria. Tengo que saber si esos niños o niñas tienen comportamiento agresivo, ¿sí? Yo puedo definir que el comportamiento agresivo es toda conducta que excede física, gestual o en calidad de amenaza que se ejerce violando los límites de los demás o los derechos de los demás. ¿Cómo observo yo eso en la realidad? Lo transforma en un indicador midiendo la intensidad en los niños. La intensidad indica, en ese caso, cómo vos vas a cualificar. Todavía no definí operacionalmente. ¿Cómo me doy cuenta de cuándo estoy en presencia de que hay comportamiento agresivo o no en función de esa definición? Cuando ya se definió el comportamiento agresivo, ¿no es, profe? A ver, yo ya definí conceptualmente. ¿Cómo me doy cuenta para operacionalizarlo? Olvídense de la escala Likert, olvídense del diferencial. Esas son técnicas para registrar el dato. Miriam. Y tomando indicadores que me... A ver. Tomando indicadores que me digan qué es lo que es agresivo y lo que es no. A ver, por ejemplo. Y podría buscar en información anterior casos de violencia, de agresión infantil, y de ahí empezar a armar una definición operacional en cuanto a cómo lo voy cómo voy a proceder, qué método voy a utilizar para poder definir esta situación de agresión. Sobrevolamos, ¿sí? Sobrevolamos esto. A ver, si yo quiero medir la agresión de los niños y dije, todo conducta de física, verbal, gestual o de amenaza, ¿cuáles serían? ¿Los niños se golpean en el recreo? ¿Los niños se burlan en el recreo? ¿Los niños no se insultan? ¿Hay amenaza gestual? ¿Sí? Se generan indicadores observables, o sea, es decir, yo tengo
¿Cómo defino operacionalmente? A través de indicadores observables en la realidad, ¿sí? Esa es operación. Por eso dije, si usted me pone la escala de Beck, o me pone la escala de inteligencia, o la escala de comportamiento agresivo de Russell, no me están definiendo operacionalmente, porque ahí Russell, Beck y todos ellos ensayan definiciones acerca de qué van a entender el comportamiento agresivo. Y esos indicadores de la escala responden a esa definición, ¿sí? Y no a otra definición. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos limitaciones para valorar eso. Entonces yo después esos indicadores se los puedo preguntar a la maestra, le puedo preguntar a los niños si genera, digamos, agrede a sus compañeros, si le pega a sus compañeros, si le roba los materiales a sus compañeros, se los saca sin pedir permiso, ¿sí? Todos indicadores que son de una conducta de tipo agresiva. Después, si yo valoro esa conducta en función de la intensidad, en función de si lo hace siempre, a veces o nunca, que sería un escalamiento, si está de acuerdo o no con esa afirmación de que en su curso existen esos problemas, esas son todas cuestiones más vinculadas a las técnicas de medición, pero no de la operacionalización. Por eso, operacionalización es la técnica, pero con la definición, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estudiamos ideología política. Bueno, ¿qué es la ideología política? La definición es que es un marco cognitivo acerca de posicionamientos políticos, ¿sí? Eso es la ideología política. Y yo puedo usar, bueno, un autoposicionamiento de izquierda y derecha, y obligo a que la gente, cuando le pregunto qué ideología política usted tiene, se posicione. Esa es una escala Likert, ¿sí? Ahora, si yo defino la ideología política no solo como un marco de creencias en torno a posiciones políticas, sino que le agrego frente al rol del Estado, ahí estoy generando otra definición conceptual de ideología política. Entonces tendré que poner indicadores donde cada posicionamiento político visualiza el rol del Estado, porque yo en la definición operacional lo agregué. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que el Estado tome posición sobre el consumo de sustancias? ¿Usted está de acuerdo con que el Estado defina si las personas homosexuales pueden dictar clases en escuelas públicas? ¿Usted está de acuerdo en que si la violencia se incrementa, el Estado genere políticas más restrictivas de los derechos de las personas y apruebe penas más gravosas? ¿Entiende la diferencia? En los dos estoy midiendo ideología política. Cambié la operacionalización de la variable. Pero, por eso digo, perdón, esas preguntas ¿no son de respuesta sí o no? No, porque yo digo, usted está de acuerdo y lo puedo hacer en un escalamiento Likert. También podría ser sí o no, eso me da igual, las escalas son sumatorias después, son sumativas, ¿sí? Ah, bien. Una cosa es el nivel de medición y otro es si la pregunta, digamos, el resultado es sí o no. ¿Se entiende? Eso no es el resultado. Acá estoy en la operacionalización de la variable, ¿sí? Sí, sí, tenés otra consulta. Candela. Sí. Candela. Sí, profe, quería preguntar si esta definición operacional está explícita en el trabajo y en qué parte, si en la introducción o en la parte de desarrollo. ¿Dónde pueden ver ejemplos? En general, cuando lean un artículo, que lo van a tener que leer para hacer esta revisión, en la introducción va a haber definiciones conceptuales sobre el objeto y sobre las variables que van a estar definidas en el objetivo. Y dentro del método, en los instrumentos con los cuales se van a medir las variables, van a estar las definiciones operacionales. Pero vean que no solo está, a veces por economía de recursos solo está el nombre de la escala, pero vean que además del nombre de la escala aparece la definición, es decir, ¿qué mide esa escala? Esa es la definición operacional. ¿Qué mido con esa escala? ¿Sí? Y después están las características de los ítems, cuántos ítems, cómo se responden los ítems, ¿sí? Siempre que hablamos de escala, pero yo podría medir, qué sé yo, como variable, algo mucho más sencillo, que es el género de las personas, ¿sí? En vez de usar la variable sexo. O podría medir la edad, y la edad también se define. ¿Cómo defino la edad operacionalmente? Es algo muy fácil. La edad es una variable muy recurrente. ¿Cómo defino operacionalmente edad? ¿Cómo la definiría el diccionario?
A ver, no, esa es una definición conceptual. Perdón. ¿Cómo me doy cuenta yo? Tengo que meter edad en un estudio. ¿Cómo la defino? Tiempo de vida de una persona medido en años, claro. Y listo, eso es. ¿Por qué? Porque lo puedo medir en meses también. O en años y meses, ¿sí? Ese es el indicador operacional de la edad. ¿Se entiende la diferencia? Que de hecho una variable tan sencilla como edad puedo tener dos indicadores operacionales. Puede ser edad medida en años o medida en años y meses. ¿Se entendió? Pero ¿cómo se diferencia entonces, profe, de la definición conceptual de edad? El tiempo transcurrido de vida de una persona, ¿sí? Les di una muy fácil. O por las características conductuales que son propias de ese rango evolutivo, ¿sí? Quienes trabajamos en desarrollo, muchas veces recurrimos a ese ejercicio. Hacemos una definición de adolescencia o de adulto emergente, por ejemplo, que es una categorización más reciente, y en lo conceptual describimos qué es lo propio de esa edad, y en lo operacional, como dice Silvina, decimos de qué rango, de qué piso a qué piso se considera un adulto emergente. ¿Está? Y de hecho, en ese ejemplo que da Juan es muy valioso porque en psicología, dependiendo del estado de evolución de la teoría que usen, hay muchas formas de medir la niñez, la adolescencia, la adultez, este concepto de adultos emergentes, digo, hay muchas diferencias. Entonces, la definición conceptual que uno tome cambia automáticamente cómo se operacionaliza eso, la definición operacional. ¿Se entiende? Me doy por hecho si tenemos claro qué es definición operacional. Costó ablandarse, costó que se ablande el concepto, pero creo que está mejor a como arrancamos. Más o menos, profe, más o menos. Más o menos. Bueno, ahora voy a agregar otro nivel de complejidad al tema de operacionalización de la variable. Por eso me interesa... Antes que avances, simplemente un comentario para todas y todos. La mejor manera, o una de las mejores maneras de ir consolidando estos conceptos y la distinción entre ellos, para mí, es que implica dos tareas. Una es leer artículos científicos. Si el problema del idioma no existe, lean en inglés porque son más recientes, pero si no, ya saben, hay muy buenas revistas de psicología, y hagan el ejercicio que les sugirió Silvina de identificar cuál es la definición conceptual que se provee en el artículo y cómo operan, cuál es la operación, el procedimiento que siguen los autores, las autoras para medir ese concepto, ¿sí? Porque es lo más cercano que tienen a lo que ustedes tienen que producir, que es el proyecto de investigación. Otra cosa que pueden hacer, pero ahí es un poco más difícil de establecer la calidad del producto, es hoy cada vez es más frecuente que haya repositorios de tesis, de grado, de posgrado, maestría y doctorado. Entonces pueden ver cómo en una tesis que sigue un formato un poco más estructurado y más cercano al producto que ustedes tienen que hacer, cómo en una tesis de psicología, de maestría y doctorado se presenta una definición conceptual y cómo se la operacionaliza. Porque la lectura del paper muchas veces lleva a un desafío extra, que es que por la naturaleza de la forma en que se redacta, no siempre está tan compartimento estanco cada definición, hay que hacer una lectura fina, ¿sí? Y la otra es que ustedes mismos, en esto que ya están avanzando en comisiones de trabajos prácticos, vayan haciendo muchos ejercicios de definición conceptual y operacional, ¿sí? Aunque no los vayan a presentar oficialmente en su propuesta de proyecto, pueden ir haciendo muchos ejercicios. Fíjense el caso que vimos recién con Silvina sobre alguna etapa del desarrollo. Hay múltiples formas de definir la adolescencia, ¿sí? Ustedes que ya son alumnos de tercero y algunos hasta de cuarto, y capaz que algunos están ya pisando otra materia, han visto muchas materias en donde la definición de adolescencia puede ser psicodinámica, piensen en Peter Bloss o en cualquier otro autor de psicoanálisis, y da una definición de adolescencia de ciertas características. Pueden tener una definición de adolescencia de la primera generación, como la que propuso Stanley Hall allá lejos y hace tiempo, y en donde él definió la adolescencia como un periodo de tormenta, de transición y tensión. O este concepto que yo les acabo de tirar de adultez emergente, que habla de los adolescentes que son más tardíos, ¿sí? Los de 20 y pico. ¿Okay? Y hagan el ejercicio de definir conceptualmente y operacionalmente, ¿sí? O recurren a ejemplos que los atraviesan, a ver cómo les va transformándolos en temas de investigación. Consumo de alcohol, por ejemplo. Bueno, ¿cuál sería una definición conceptual de consumo de alcohol? ¿Y cómo medirían el consumo de alcohol?
háganlo. Fíjense y contrasten con producción de investigadores cercanos, ¿sí? Pero ejerciten, gente, porque la mera lectura no va a ser suficiente para que ustedes tengan la distinción clara entre definición conceptual y operacional y los próximos niveles de complejidad que ya mismo les presenta la doctora Bruce. Vicky, ¿querés dar un ejemplo de tu trabajo de una variable y definición conceptual y operacional? El año pasado que había presentado habíamos trabajado sobre las estrategias de afrontamiento, ¿sí? En relación al periodo de aislamiento, y queríamos ver cuáles eran, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento que estaban teniendo las personas de la ciudad de Córdoba en relación al periodo de aislamiento, y queríamos ver si había diferencias según las edades. Si, por ejemplo, los adultos y las adultas mayores realizarían, una de las hipótesis era que, por ejemplo, realizaban mayores tipos de estrategias espirituales o religiosas que los jóvenes. Y ahí definimos que eran, definimos conceptualmente y operacionalmente estrategias de afrontamiento. ¿Y qué son las estrategias de afrontamiento? Una definición conceptual podría decirse que son todas aquellas conductas, ¿sí? O recursos que tenemos las personas para afrontar una situación, ¿sí? Una situación de tipo estresante como la fue el aislamiento. Y para poder definir operacionalmente esa variable, lo que hicimos es administramos un cuestionario en donde le preguntamos a las personas si participan o no, ¿sí? De ciertas actividades en ese periodo de aislamiento. Por ejemplo, una actividad era buscar apoyo psicológico, otra era buscar apoyo espiritual, otra hacer ejercicio físico, otra cocinar. Entonces ahí estamos definiendo operacionalmente esa variable que ya habíamos definido previamente conceptualmente sería. Y ahí tenemos las dos definiciones. No sé si se entendió. Sí, la definición y los indicadores observables de qué entendían por afrontamiento, estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Bien. A ver, más allá de que con estos ejercicios que le estamos mandando a hacer, que cuando lean el paper vean entre la fundamentación y los instrumentos cómo se define conceptualmente y después cómo se define ese instrumento, y que, insisto, no es solo el nombre del instrumento y el autor del instrumento, sino qué implica esa medición, lo que es la definición conceptual, es que lo puedan comprender, ¿sí? No nos interesa que lo aprendan mecánicamente. En metodología, si no aprendemos a comprender para qué y cómo se usa, después es difícil usarlo simplemente si lo aprendemos medio como de memoria o automáticamente, ¿sí? Porque vamos a ver que no solo de ahora en más se va a complicar, sino que en metodología no es que esto es A y esto es B y siempre va a ser así. Lo que hacen las técnicas y los métodos es que en función de los problemas podamos articular y no sean siempre recetas cuadradas, sino que ahí el investigador o la investigadora puede combinar estas estrategias para tener las mejores operacionalizaciones, los mejores abordajes de su problema. Entonces es importante que lo puedan comprender, ¿sí? Entonces, ejerciten y cualquier cosa traen dudas la próxima clase, porque ahora le voy a complicar un cachito más lo de la operacionalización, que en realidad no debería ser complicarles la vida un cachito más, porque son cosas que ustedes ya estudiaron, pero a veces como en la facu, las pocas materias vinculadas a método, que son estadísticas y psicométricas, se van dando, digamos, junto a otra cantidad de cosas y a veces no se articulan entre sí, es como casi empezar de cero, pero no vamos a empezar de cero. Dice, los criterios para valorar una definición operacional son 3. Es la adecuación al contexto, ¿sí? Y la confiabilidad y validez. Adecuación al contexto, muy importante. Recuerden técnicas psicométricas. El profe Medrano y el profe Cupani les habrán dicho muchas veces
que una condición necesaria para poder aplicar un instrumento es que sea adecuado a nuestro contexto, y por eso se hacen muchas investigaciones instrumentales para adecuar instrumentos para la valoración psicológica. ¿Es así? ¿Recuerdan eso? Bien, entonces, condición sine qua non es que si yo voy a usar una escala para operacionalizar mi variable, y esa escala fue utilizada en otro país, donde se habla otro idioma, donde hay otra cultura, yo debo revisar si esa escala, esa medición, o ese indicador, porque esto que definió Vicky, que son estrategias de afrontamiento, no es algo que se le ocurrió a Vicky y su equipo. Hay muchos estudios previos que usaron estos indicadores. Ahora, yo antes de definirla, para este estudio, debo revisar si están adecuadas contextualmente. Es decir, acá pasa, se ve así, ¿puedo decir esta palabra? O esta palabra es muy mexicana, por ejemplo, es muy idiosincrática de la cultura mexicana y acá no se dice de ese modo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Hay adecuación al contexto? ¿Sí? Si no lo hay, yo lo debo readecuar o debo redefinir eso. Primera cosa, todo vieron en técnicas psicométricas. Para evitar sesgo cultural. Exactamente, se llama validez ecológica. Es decir, si voy a tomar indicadores utilizados en otro contexto, debo ver la adecuación que tienen a mi contexto social y cultural. Validez ecológica. Otro elemento que tiene que ver es el nivel de confiabilidad. Por eso cuando lean los artículos que están revisando, van a ver que cuando se hace el listado de instrumentos que están bajo el título instrumentos, no solo aparece la variable, el nombre del instrumento con el que va a ser medido, cómo se define ese instrumento, cuántos ítems tiene, o cómo se responde cada uno de esos ítems, sino que van a aportar evidencia en torno a cuán confiable y válida fue esa medición. ¿Recuerdan el concepto de confiabilidad y validez que estudiaron en técnicas psicométricas? Es decir, sí, validez de estructura o evidencia de validez de estructura. Muy bien, Daniel dice que sí. Evidencia de validez de estructura, de constructo, evidencia de validez interna o confianza interna, ¿sí? Todos estos elementos son importantes para que ustedes, antes de usar un instrumento, vean si está adecuado y si tuvo buenos niveles de confiabilidad en los estudios de origen. ¿Por qué? Porque si la escala ya, cuando le estoy leyendo el paper que estoy usando de antecedente, veo que la cosa no fue ni muy válida ni muy confiable, ¿para qué elegir esa técnica? Para operacionalizar una variable. ¿Se entiende? Mejor buscar otro instrumento. Entonces, siempre que tengan que pensar en la operacionalización, piensen no solo en qué mide, cómo lo mide, sino la adecuación y la confiabilidad y la validez. ¿Estamos hasta acá? ¿O ya los perdí? No, no los perdí todavía. No, profe, creo que queda bastante claro por el hecho de que en técnicas es algo que se trabaja mucho, ¿no? El hecho de todo el año. Totalmente, vos si vas a explicar un instrumento, ese instrumento tiene sesgo cultural o no tiene validez interna o algo, bueno, adecuemos el instrumento a lo que vamos a estudiar, porque si no estamos midiendo dos cosas distintas. Así es. Estamos hasta ahí, definición conceptual y operacional de la variable. ¿Sí? Muy bien. Ahora, respecto de variables, en la construcción del problema de investigación, tenemos lo que es variable independiente, variable dependiente. Esto seguramente sí lo deben haber visto en estadística, ¿no? Cuando vieron variables. ¿Recuerdan esto, la diferencia entre independiente y dependiente? Sí, lo vimos en psicoestadística el primer año. Así es. ¿Por qué? Porque es necesario para poder pensar un análisis de datos, por lo menos tener noción de un problema de investigación. Para poder darles un problema de investigación, tienen que tener noción de lo que es variable independiente y dependiente. Entonces, variable dependiente es la estrategia mediante la cual se evalúa el efecto de la independiente, es decir, es la variable objeto, y las independientes son aquellas
que están bajo el control del investigador o que manipula el investigador y cuyo efecto se pretende estudiar, es decir, cuánto de la variabilidad de la dependiente está explicado, relacionado o asociado a la variabilidad de la variable independiente, ¿sí? Y también las variables, siempre en un problema de investigación, van a identificar independiente y dependiente, y según el nivel de medición, esto es estadística, hay variables continuas que requieren instrumentos de medición que pueden ser intervalares o proporcionales, y categóricas, que son las que se conocen en estadística como nominales, ¿sí? En términos de hipótesis y prueba de hipótesis, esto también tiene que ver con estadística, hay hipótesis descriptivas, donde solamente lo que señala la hipótesis es la presencia o el nivel de presencia de un fenómeno en una población. Dice, la expectativa de ingreso, los trabajadores argentinos actualmente oscila entre 28.900 y 37.500. Hay una presencia indicativa de cuánto aparece o el nivel, digamos, de presencia de esa medición. En términos del censo que se está por tomar ahora, una hipótesis descriptiva podría decir que lo esperable en función del relevamiento del censo es que la proporción de mujeres sea mayor que la de los varones en la población, ¿sí? Digo, son hipótesis univariadas de una sola variable que lo que muestran es la presencia del fenómeno en una población. Hipótesis correlacionales, como su nombre lo indica, implica la relación entre dos variables. A mayor nivel educativo de la población, mayor percepción de amenaza social en relación al contexto sociopolítico actual, ¿sí? Mayor de una variable independiente, que es el nivel educativo, mayor percepción de amenaza, variable dependiente, a mayor variabilidad de la dependiente en relación a la mayor variabilidad de la independiente, ¿sí? Las relaciones, recuerden, en términos correlacionales pueden ser positivas o negativas. Esa hipótesis que está ahí, ¿sería positiva o negativa en términos correlacionales? Bien. Muy bien, es relación directa porque es positiva. Si fuera a menor nivel educativo, mayor percepción de amenaza social en relación al contexto sociopolítico actual, sería una relación negativa, ¿sí? Negativa. Hipótesis de causalidad. No solo afirman la relación entre dos o más variables y cómo se dan esas relaciones, sino que propone el sentido de entendimiento entre ellas. Son bivariadas o multivariables. Y acá sí hablan de causalidad, es decir, cuánto de la variabilidad de la variable dependiente está determinado o por el efecto y la variabilidad de las independientes, ¿sí? Pero acá sí hablamos de efecto, porque acá hay control de variables, y ya vamos a ver que esto tiene que ver con los diseños de tipo experimental, ¿sí? Sí. Sí. Alguien te pide que recuerdes lo que dijiste sobre confiabilidad. ¿Qué expresamente de confiabilidad? ¿Qué aportaba la confiabilidad? Dice la confiabilidad es qué tan fiable, es decir, qué tan confiable es esa medición. ¿En qué términos? En términos de evidencia de validez de constructo, de estructura y de consistencia interna. Algunos, a su vez, también proveen algo de evidencia de validez convergente, que se llama, que es decir, que compara mediciones de una misma variable y te dice si funciona. Y también evidencia de validez predictiva, algunos. No son los más frecuentes, validez convergente o predictiva, que te dicen cuán fiable es esa medida cuando vos la relacionas con otras variables que se supone, según la literatura, debería poder predecir. Entonces, digamos, todas esas evidencias de confiabilidad, en general, los papers la reportan cuando definen los instrumentos. Aportan información sobre la confiabilidad y la validez de la prueba, ¿sí? ¿Se entendió? No sé quién preguntaba, pero... Y si no, repasen los textos de técnicas psicométricas, que ahí están bien desarrollados, ¿sí? Bien, otro tipo de hipótesis, y esto está vinculado a prueba de hipótesis estadística, la hipótesis nula. ¿Se acuerdan de la hipótesis nula? Sí, profe, muchas gracias. Supongo que debe ser por lo de confiabilidad. Bueno, siempre que uno plantea una hipótesis de investigación, cuando uno
Vieron que define la pregunta, define el objetivo, y si es posible plantear hipótesis, plantea las hipótesis, ¿sí? Esas se llaman hipótesis de investigación. Son las hipótesis que puedo plantear en función de la evidencia empírica. Obviamente, lo que yo voy a hacer con esa hipótesis es someter la prueba de hipótesis. En términos estadísticos, si yo tengo una hipótesis de investigación, como contracara tengo una hipótesis de nulidad. Es decir, la hipótesis de investigación se contrasta con la hipótesis de no existencia del efecto o del fenómeno en estudio, ¿sí? ¿Se acuerdan la distribución de la curva normal, ¿sí? La zona de aceptación y rechazo de la hipótesis, el error de tipo 1 y tipo 2, bueno, ahí se establece la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Dice, es lo inverso a la hipótesis de investigación, la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis plantea un efecto, la nula va a decir que no existe, ¿sí? Es teórico esto, gente, no se escribe en el proyecto. Esto es a nivel teórico cómo ocurre y cómo se contrasta una hipótesis. Por eso digo, esto ustedes lo vieron en estadística. Sirve para refutar la hipótesis de investigación, por ello existen tantas hipótesis nulas como hipótesis de investigación. ¿Se escriben las hipótesis nulas en un proyecto? No. ¿Se escriben en un paper? No. ¿Sí? De hecho, están planteadas implícitamente cuando yo planteo la hipótesis de investigación y digo que voy a someter a prueba con un análisis estadístico los resultados que obtengo, los datos que obtengo, ¿sí? Los resultados me indicarán si tengo evidencia estadísticamente significativa para aceptar mi hipótesis de investigación y rechazar las hipótesis de nulidad, ¿sí? Las hipótesis alternativas son las posibles explicaciones a mi fenómeno y que también devienen de evidencia empírica previa. ¿Por qué? Yo dije que el conocimiento, cuando uno trabaja con estudios cuantitativos, se va generando por acumulación. A veces se acumula información que va confirmando las hipótesis, es decir, conocimiento en un mismo sentido, pero a veces hay resultados que son diferentes y abren otra línea de explicación posible, aunque no mayoritaria, ¿sí? Aunque no es la que concentra mayor cantidad de conocimiento. Bueno, ese surgimiento de otras posibles explicaciones son las hipótesis alternativas. Y que son diferentes a la hipótesis nula y obviamente a la hipótesis de investigación. Y la hipótesis estadística dice, son las transformaciones de la hipótesis nula de investigación y alternativa en símbolos, que son los simbolitos esos que se aprendieron en estadística, o que tal vez ya se los olvidaron, pero digo, tampoco se enuncian en un proyecto o en un trabajo, ¿sí? Son teóricas. Cuando yo escribo un proyecto, ¿tengo que enunciar todas las hipótesis estas? No, las únicas que van enunciadas son las hipótesis de investigación, y siempre y cuando haya evidencia empírica previa que me permita plantearlas. ¿Cuántas hipótesis se pueden plantear o se deben plantear? Todas aquellas necesarias que sean derivadas de la evidencia empírica y guarden estricta relación con la pregunta y los objetivos de investigación de ese proyecto, ¿sí? No es que yo voy a plantear cuánta hipótesis me cruce en la revisión, sino solo aquellas que dan cuenta de evidencia en torno al fenómeno que yo estoy planteando estudiar. ¿Se entendió? Pero no existe un número de 1 a 5, 27 hipótesis. Dependerá de la complejidad del estudio, dependerá de los avances que hay en torno a ese estudio y demás. Muy bien. Vamos a cerrar, poder cerrar con esto. No vamos a poder avanzar sobre el otro tema, pero vamos a poder cerrar con esto. Mejor porque ya estoy quedando sin garganta. Bien. Hasta acá, problemas de investigación cuantitativos. Ahora, problemas de investigación cualitativos. Muy bien, ¿qué hago acá? Vamos a retomar parte de lo que ya vimos. Lo principal, como dijimos antes, acá también tenemos una idea, ¿sí? ¿Qué queremos investigar?
lo que voy a hacer es revisar y familiarizarme un poco con, digamos, la revisión bibliográfica, qué se sabe sobre el tema. Gil, dame un segundo. Miriam, Sí. Mabel, cerrá Sí. tu micrófono, por favor. Gracias. Ay, Porque si no perdón, no me di cuenta, estaba No, aprendiendo. no te preocupes, no te preocupes. pasa nada. Listo. Obviamente que, como dije, lo primero que uno hace también aquí es hacer una revisión. Solo que acá la revisión de la literatura es un poco diferente a lo que uno hace en los estudios cuantitativos. ¿Por qué? Obviamente que cuando queremos estudiar algo y nos surge alguna idea de investigación de corte cualitativo, no es que no vamos a hacer nada de revisión. Hay que hacer revisión en torno a familiarizarse con el tema. En general uno puede plantear estudios que implican la inmersión en un grupo social para trabajar con ese grupo social. Entonces tal vez tenga que revisar también información relativa a ese grupo poblacional o a ese tipo de personas con las cuales yo me voy a relacionar para el estudio. Es otra forma digamos, de inmersión en el trabajo de campo. Entonces hay una revisión que se debe hacer, pero no tiene el nivel de sustancia y de especificidad y digamos, y dimensión que tiene en los estudios cuantitativos. Acá la revisión, ¿se acuerdan cuando yo empecé esta clase la vez pasada que había un diagrama que mostraba los pasos de la investigación en un círculo? Bueno, era un ovalado, en realidad era un oval, y hablaba de la investigación cuantitativa como lineal y de la investigación cualitativa como recursiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hasta acá lo que vimos de investigación cuantitativa es que había que matarse haciendo la revisión, revisar todo, afinar, saber cuáles son las variables, plantear la idea, el objetivo, las hipótesis, ¿sí? En los cualitativos, la instancia de la revisión va a ser permanente. Voy de una revisión inicial al campo, del campo, es decir, a los datos, y de los datos a la revisión. Y esto es lo recursivo, que voy a ir y venir. En la cuantitativa, la revisión se hace al inicio, se plantea el proyecto y se vuelve a esa revisión cuando uno ya está analizando los resultados. Se toman todos los datos y después se vuelve a esa instancia cuando estoy interpretando los resultados. En la investigación cualitativa, la revisión de la literatura es permanente. Es revisión, voy a los datos, es decir, voy a los hechos, voy a entrevistar a las personas, voy a tomar contacto con las personas, recojo información, genero libros de campo, por lo que tome como técnica de recolección, vuelvo a la literatura, vuelvo a los casos, tomo más entrevistas. Se entiende que es recursivo, es decir, voy y vengo, no como en la cuantitativa que hago todo el diseño del plan de trabajo y después me voy al campo. Acá voy y vengo en relación al plan de trabajo y a la generación de la idea y el problema, ¿sí? Por lo cual, esta instancia de revisión tiene un sentido diferencial en los estudios cualitativos. ¿Qué implica plantear un problema de investigación cualitativo? Bueno, implica cosas que ya sabemos por los cuantitativos. El planteamiento de objetivos y preguntas de investigación, también la justificación y viabilidad, igual que en los cuantitativos, es decir, yo no puedo hacer una investigación porque sí, debe estar justificada o porque a mí me gusta, ¿sí? Uno debe justificar el por qué se hace y sobre todo detectar qué deficiencias de conocimiento hay en torno a ese objeto que amerita un estudio cualitativo y por lo tanto, qué contribuciones haría ese estudio cualitativo a mejorar esas deficiencias o esos problemas que hay en torno a conocer algo más sobre eso, ¿sí? Y las hipótesis de trabajo, en este caso, no se plantean inicialmente. En general los estudios cualitativos no parten de hipótesis, en general son estudios más de tipo exploratorios, y si se plantean, las hipótesis son emergentes y flexibles. ¿Qué quiere decir? Que uno las va construyendo en el proceso de investigación también. Y en muchos casos, las hipótesis son el resultado de un estudio de investigación cualitativo. Recuerden recién en el cuantitativo que las planteábamos antes de arrancar la recolección de datos, ¿sí? En los estudios cualitativos, las hipótesis suelen
a veces generarse como resultado de un estudio cualitativo, ¿sí? También es importante que sepan que en los objetivos, acá no hablamos de variables, ¿sí? Acá hablamos más de dimensiones de análisis y en general solemos utilizar palabras que aludan a la exploración, ¿sí? Por ejemplo, razones, motivaciones, identificaciones, ¿sí? Y verbos que comuniquen acciones como entender, describir, analizar el significado. Luego sí se deben mencionar los participantes del estudio, tal como se hacen las cuantitativas, y el lugar o ambiente del estudio. Ahí tienen un objetivo redactado que dice entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural, ¿sí? Hay mucho más flexibilidad en los términos, son dimensiones de análisis, ¿sí? No hay variables, ¿sí? Es como una concepción diferencial del establecimiento de los problemas. Y por lo tanto, ya vamos a ver, cambian los métodos y cambian las técnicas y las formas de analizar datos. Por eso yo digo, cuando uno plantea un problema de investigación, ya define el abordaje teórico, el abordaje metodológico que eso va a tener, ¿sí? Claramente, si yo planteo este objetivo, no estaría tomando datos cuantitativos seguramente, ni tendría estudios ni correlacionales, ni expofactos, ni de encuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el vamos, ahí no hay variables. Dice, entender el significado de la experiencia humana ante la pérdida, ¿sí? Nada, está especificado qué se quiere estudiar, pero no está comprendido en términos de variables o de variabilidades, ¿sí? Los planteamientos de los problemas cualitativos son abiertos, no están tan direccionados en un inicio, el problema se va co-construyendo, inclusive en el proceso de elaboración de esas entrevistas o de esas estrategias de recolección de datos. Obviamente se aplican a una menor cantidad de casos, en los estudios cuantitativos, como el objetivo, dijimos, tiene que ver con alcanzar resultados que sean generalizables o tengan un impacto mayor, obviamente tenemos una mayor cantidad de casos. Con los estudios cualitativos lo que buscamos es profundizar un fenómeno, profundizar sobre cómo se aprecia, cómo se experimenta desde la narrativa. En general manejan enfoques de análisis de discurso, de conversaciones, entrevistas, todas técnicas que aluden a la narrativa subjetiva de las personas que vivencian determinados eventos o situaciones, y el interés ahí está en profundizar eso, ¿sí? Por lo tanto, no necesito cantidad de casos para generalizar esa información. Lo que necesito es profundidad del problema, sobre el problema en cuestión. Bien, obviamente en un estudio cualitativo, como me interesa la experiencia y la vivencia de personas, grupos o instituciones sobre determinados objetos, no solo me quedo en el elemento transversal que un estudio cuantitativo puede presentar, algunos tipos de estudios cuantitativos, sino que puedo ir sobre el pasado, el presente, la proyección futura de esa percepción, de esa subjetividad, de esa experimentación, ¿sí? Por lo tanto, tiene una dimensión de mayor flexibilidad, ¿sí? Bueno, creo que nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya vamos a entrar después. En la clase que viene todavía no, porque vamos a hablar de los tipos de investigación, pero a partir de la unidad 3 vamos a dedicar toda la unidad a revisar cómo desde la idea inicial de un estudio cualitativo llego a la definición de los distintos métodos y de las distintas técnicas y los distintos análisis de datos en un problema de investigación cualitativa. La idea de hoy era poder terminar de cerrar, de presentar cómo se elabora, cómo se construye un problema de investigación cuantitativo y cómo se diferencia en ese sentido la postulación o el armado de un proyecto de tipo cualitativo. Acá recuerden que es muy importante que la revisión de la literatura surge para poder sustentar estos objetivos, ¿sí? Pero no tiene el nivel de precisión que vamos a necesitar en los estudios cuantitativos. Y recuerden que el otro elemento que se modifica es el tema de las hipótesis.
porque acá las hipótesis no necesariamente van a estar planteadas, casi diría que no van a estar planteadas, y sí, uno de los objetivos del estudio puede ser generar hipótesis a futuro o como resultado del estudio. ¿Sí? Bien, estamos a las -10. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una consulta, es más de tipo administrativa que de lo que venimos viendo. Yo la clase la estuve escuchando, pero no me pude sentar a tomar nota ni nada. Entonces le consulto, ¿el PowerPoint, las filminas que estuvo usando, van a estar subidas a la BP? Las filminas estas ya están subidas a la BP, porque como vieron que todos me masacran a preguntas así, ¿qué temas da? ¿Qué temas va a dar? Y yo digo, a lo que lleguemos. Bueno, esta clase estaba pensada para darla en una sola clase, nos llevó 2 clases, entonces, como las filminas estaban armadas para una sola clase, las filminas ya las tienen en el ABP, ¿sí? Listo, muchas Lo que gracias. yo voy a subirles ahora es la grabación de esta clase que complementa a la clase anterior y que es parte de toda esta secuencia de filminas, ¿sí? Profe, muchas gracias. De nada, Agostina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si surgen inquietudes, las traen el próximo jueves, ¿sí? Para que podamos volver sobre ellas. Yo insisto en que esta unidad es muy importante, poder entender o comprender cómo se arma un objeto o un problema de investigación es muy importante, entender de variables conceptuales y definiciones de variables conceptuales y operacionales también es muy importante. Así que todas las dudas que surjan en el proceso de leer el material y encontrarse con las actividades prácticas, ¿sí? Es decir, tanto sean las guías de autoaprendizaje, que creo que la están haciendo ahora, la de objeto de estudio, como los que hagan promocional, revisar antecedentes, bueno, traigan las dudas, así las podemos aclarar, y si no, en el foro de consultas teóricas. La semana que viene seguimos con la unidad 2 y vamos a introducir los tipos de estudio. Esto nos abre a todas las unidades que van a venir después de cualitativos, cuantitativos y mixtos, ¿sí? Todas las unidades que vienen a partir de la unidad 3 son los tipos de los métodos y las técnicas para abordar los distintos métodos, ¿sí? Genial, gente. Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves próximo. Chau y que anden muy bien. Muchas Cuídense. gracias, profe. Que tengan Chao, un día. profe, gracias. Chao, profe. Chau.